Sí, esta hermosa alabanza, ¿no? Dios nos permite alabar en esta mañana. Vamos a continuar alabando al Señor. Himno número 192. Has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, sin ti, sin ti. Nada soy, no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, sin ti, nada soy. Sí, sin Cristo, nada somos. Amén, hermanos, ¿no? En esta hermosa mañana vamos a seguir alabando al Señor. Himno número 307. Acerca, Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz hayame de alzar. Será mi canto aquí, más cerca, Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad.
cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Amén. Sí, muchas gracias. Hasta aquí vamos a alabar. Muy buenos días, pastores, amados pastores, líderes, hermanos en Cristo. Les saludo con la paz del Señor. Les damos la bienvenida a este almuerzo pastoral organizado por la Misión Buenas Nuevas y el Congreso de Líderes Cristianos. Después de mucho tiempo, ¿no? Una vez más el Señor nos permite reunirnos, congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el propósito principal es poder levantar juntos la cruz de Cristo, glorificar el nombre del Señor. Amén, hermanos, amén, pastores. Quien les saluda, ya ustedes conocen, es el pastor William Escobar. Dios nos permite la oportunidad de estar aquí con ustedes juntos, acompañarnos en esta misión de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Hoy nosotros podemos ver una oportunidad más que el Señor nos permite para poder escuchar juntos testimonio, palabra de Dios, obra de Dios y algunas novedades y noticias que la misión está trabajando y desarrollando de manera nacional e internacional. Bueno, para dar inicio vamos a invitar al pastor Pedro Morales de la Iglesia Evangélica Mundial de Bolivia, quien nos va a dirigir en oración, ¿sí? Vamos a invitarle al pastor. Muy bien, muy buenos días a todos, los saludo con la paz del Señor, amén. Vamos a orar a nuestro Dios, Él es el centro en este día y en todos los días de nuestra vida. A Él debemos dirigirnos cada día en espíritu y en verdad, en adoración, en comunión con Él. Así que voy a invitarlos a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor, a pedirle su bendición en esta mañana. Que el Señor dirija esta reunión, que el Señor bendiga este lugar y bendiga esta casa, que bendiga a cada hermano que ha venido con ese deseo de escuchar la palabra de Dios, con ese deseo de llenarse del amor de Dios. Amén. Querido Señor y Padre bueno, queremos darte muchas gracias en esta mañana preciosa que tú nos regalas, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, con estos hermanos preciosos, Señor, que cada vez nos invitan para que seamos parte de sus vidas, para que seamos parte de este trabajo, Señor, que el Señor nos ha encomendado. Queremos servir a nuestro Dios con todo el amor de nuestro corazón. Queremos pedirle a Él que Él dirija nuestros pasos, que Él nos ayude a convivir como hermanos en armonía juntos, haciendo el bien, haciendo lo que a Él le agrada, no haciendo lo que a nosotros nos parece. Querido Señor, a ti venimos en esta mañana a darte las gracias y a pedir tu bendición, a pedir tus cuidados para cada uno de tus siervos, Señor. Tus pastores necesitan de ti, necesitan tus cuidados, necesitan ser llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu amor y de tu gracia. Padre bueno, bendecimos esta casa, Señor. Bendecimos a estos queridos hermanos que son nuestra familia, son nuestros hermanos. Queremos estar siempre
atentos, Señor, a todo lo que pueda acontecer, a todo lo que tú, Padre bueno, quieras guiarnos, quieras mandarnos. Padre bueno, te agradecemos en este tiempo, Señor, orando y suplicándote siempre, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, ya iniciando, ¿no? este congreso, ¿no? de líderes cristianos, hemos visto cómo Dios está trabajando grandemente a nivel internacional, anunciando las buenas nuevas, también abriendo, ¿no? herramientas que sirven para el Evangelio. Amén. Les quiero leer un versículo de la Biblia, en el libro de Proverbios, el capítulo 25, versículo 25. Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. El Señor nos permite, ¿no? recibir la palabra para nuestra alma y bendecir, ¿no? nuestra vida espiritual, nuestro ministerio. Vamos ahora a ver un video de la Escuela Teológica Buenas Nuevas, que viene trabajando y siendo de bastante ayuda como una herramienta principal para el trabajo del pastoreo y el liderazgo pastoral. Adelante. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Los pastores, ¿no? que están participando de este almuerzo pastoral tienen, ¿no? la opción de poder recibir información a través de la escuela teológica, como la misión también está trabajando, pastores, ¿no? de diferentes países que están sirviendo en el mundo. El Señor les ha dado el llamado para poder enseñar, preparar la vida, ¿no? de los pastores con el fundamento de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces ustedes, la mayoría no está registrado, usted también puede pedir información que pueda llegar detalladamente a su número de WhatsApp. Bien, ahora tenemos la participación del pastor José Luis Melgar Vaca, quien es el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Oriente, AIEO, ¿no? Él nos va a dar las palabras de saludo y felicitación por este almuerzo pastoral. Adelante, pastor. Muy buenos días, queridos pastores. Les saludo en la santa paz del Señor. Amén. Quiero agradecer a la Misión Buenas Nuevas por la invitación que nos hace una vez más de poder estar compartiendo la palabra del Señor. No solamente la palabra, sino también las alabanzas. Muchísimas gracias, pastor, por la invitación. Y qué hermoso es juntarnos, amados pastores, ¿no? En este tipo de eventos en la cual
cada uno de nosotros nos fortalecemos en el Señor al escuchar su palabra, escuchar testimonios también. Así que muchísimas gracias una vez más por la invitación. Y bueno, estamos aquí para llenarnos de la palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Gracias. Si ustedes recuerdan, en el último evento que hemos hecho aquí, ¿no? Nuestra misión estaba preparando el CLF para ir a Estados Unidos y para ir a México, ¿cierto? ¿Recuerdan, pastores? Y bueno, después de esta actividad hemos tenido también un CLF en Argentina. Y en nuestra misión, después de esta actividad, hubo la rotación de los pastores. Y les comento, ¿no?, que el pastor Andrés Guachani, que estuvo sirviendo aquí, él rotó, ya está en la iglesia de Perú, ¿no?, trabajando en Perú con los pastores en Perú. Y la misión ha enviado, ¿no?, un misionero para que sirva aquí en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Entonces, en este momento yo quiero invitar, ¿no?, al misionero Esteban Cho para presentarlo delante de todos los pastores, ¿no? Buenos días a todos pastores y todos líderes de CLF. Ahorita estoy muy agradecido y muy feliz por estar aquí en Santa Cruz y que Dios me envió aquí para estar con ustedes. ¿Sí? Amén. La verdad, yo cuando estaba en México durante 1 año y 10 meses, solo un poco tiempo, ¿no? Pero estaba en el tiempo de pandemia. Primero pensaba, ¿no? Creo que no podré hacer muchas cosas, pero a través de la guía de los siervos de Dios, la verdad, pudimos hacer muchas cosas para los jóvenes y también para predicar evangelio a muchas personas de cada ciudad, cada estado. Entonces pude ver, ¿no?, pude encontrar Dios cómo puede trabajar, obrar, porque primero Dios les da mucha sabiduría, gran sabiduría a sus siervos. Entonces, recibiendo sus guías, la verdad podía ver la gran obra de Dios. Antes yo no podía pensar, no podía imaginar. Entonces, aquí en Santa Cruz también Dios me mandó para recibiendo las guías de sus siervos, así también aquí puede trabajar, obrar en gran manera. Solo Dios, ¿no? Yo no soy digno, no tengo capacidad, no tengo sabiduría, pero sus siervos tienen todo, les permitió todo. Así recibiendo y compartiendo nuestro corazón y también trabajando juntos, como aquí estamos juntos en CLF, así el Espíritu Santo trabaja entre nosotros fuertemente. Así estoy muy agradecido, tengo mucha esperanza a trabajar con ustedes. Muchas gracias. Sí, a través de la misión nos hace experimentar bastante la obra de Dios, el mundo de la fe. No hay límite, ¿no? No hay frontera que interrumpa, ¿no?, el camino del Evangelio. Y uno de los lemas que la misión utiliza dice: hasta los confines con el Evangelio, ¿no? Y hasta el final de los tiempos también, ¿no?, con el Señor. Amén. Y bueno, a través también del misionero Esteban Cho, ustedes ya pueden tener también más acercamiento, ¿no? Luego él va a estar conversando, saludándoles, conociendo. Y también ustedes pueden invitar, ¿no?, que visite sus ministerios, ¿no?, cómo el Señor está trabajando. Bueno, vamos ahora a invitar. Tenemos el testimonio de la obra de Dios por medio del anciano Juan Carlos Melgar
Pizarro. El anciano Juan Carlos Melgar Pizarro está visitándonos también. Él viene también de la iglesia Buenos Aires, Argentina, y él va a compartir con nosotros el testimonio. Adelante, anciano Melgar. Sí, buenos días, ¿cómo están? La verdad, yo soy de acá de Bolivia, soy de la ciudad de Oruro. Radico en Buenos Aires, Argentina, hace 27 años. Y viví en Montero también parte de mi juventud. Y acá en Santa Cruz también estudié, pero por cosas de la vida Dios me llevó a Argentina. Estoy viviendo 27 años, tengo mi familia y bueno, estoy volviendo a visitar después de muchos años esta hermosa tierra cruceña, ¿verdad? Es el Edén. Sí, la verdad, quiero contarles mi testimonio. En Buenos Aires, en el 2020, en febrero, marzo, se dictaminó una pandemia y el gobierno empezó a cerrar todas las instituciones, fábricas, y nada permitía poder trasladarse por el virus, el coronavirus. Yo quiero contarles un poquito mi testimonio. Lo titulé La felicidad, aunque parezca lo contrario, pero ustedes escuchando lo van a entender. Sí, ese es un virus muy pequeñito, no se ve a los ojos, pero con el microscopio es un virus mortal, ¿verdad? Muchos de mis amigos en Buenos Aires murieron, también algunos conocidos murieron por este virus. Y yo también, sin darme cuenta, había sido contagiado por el virus en plena pandemia. Quiero destacar que muy importante quién te guía, muy importante que haya a tu lado en esta situación un hombre que tenga la fe, una persona que tenga la fe. Yo había sido contagiado por el virus y esa semana me sentía mal, y mucha fiebre y también dolor de cuerpo. Pensé que era un resfrío, pero pasando los días no soportaba y me tuve que internar en el hospital juntamente con mi esposa. Mi esposa fue trasladada a un hotel para aislamiento y yo fui internado en el hospital. Luego de un par de días, mi pulmón había sido infectado por el virus y no podía respirar. Me acuerdo de ese momento que quedé inconsciente, que la verdad nunca, yo siempre me pensaba cómo será la muerte, cómo será ese momento. Y siempre tenía temor a ese momento, pero ese día me tocó vivir esta situación, el no poder respirar, esa aflicción de no poder respirar. Y me acuerdo ese día que los médicos me decían, tú puedes, así, palabras, pero era tan grave la situación que estaba y colapsé. Ahí hay una foto, quizás no se ve muy bien por la luz, pero ese es el estado en que yo estaba, con 2% de oxigenación. Ya prácticamente me habían dado 36 horas de vida, me había colapsado mi pulmón, mi corazón, mi hígado, y ya no había esperanza. Por eso los médicos, la única comunicación que había, no se podía visitar en el hospital, la única comunicación que había era telefónica, así que a mi esposa le dijeron que no había más esperanza, que ya no iba a salir. Y justamente yo también esperaba a mi hija, que ya estudió en República Dominicana, y esa semana tenía que llegar para poder encontrarnos después de 4 años, pero no pude encontrarme con ella y me fui al hospital sin poder verla. Y así en esa situación, sin esperanza, mi esposa, guiada por el pastor, porque toda mi familia ya había resignado, se había resignado,
que no había más esperanza y se reunieron mis hermanos para poder repartirse. Yo tengo 5 hijos y ellos ya se repartían mis hijos, como también así, ¿no? Y como ellos ya en su corazón habían perdido la esperanza. Pero el único que no había perdido esa esperanza era el pastor, mi pastor, el que guía mi vida. En Buenos Aires, yo llevo mi vida de creencia en Buenos Aires. Y él le decía a la iglesia, a los hermanos, a mi esposa, no digan que va a morir, él no va a morir. Hay mucho para predicar ahora, hay mucho para hacer. Entonces, que nadie diga que va a morir. Entonces, así los hermanos oraban, así los hermanos creían. Y mi esposa dice, cuando uno está en este estado, lo único, no puede ver, no puede hablar, pero sí puede escuchar. Por eso pastor mandó a mi esposa, le dijo que vaya al hospital para poder verme, porque ya mi estado ya estaba muy difícil. Entonces mi esposa, imagínense en plena pandemia poder entrar a un hospital en terapia intensiva, es muy difícil, no, es prácticamente imposible, porque hay muchos protocolos que se tienen que cumplir y había también leyes que salieron como cárcel, así, ¿no? Juicios por violar los protocolos. Pero mi esposa milagrosamente logró entrar al hospital y ella es la que me sacó esta foto. Yo no me acuerdo, yo estaba inconsciente. Cuando me encuentra peleando con los médicos, con seguridad del hospital, a los gritos, ¿sí? Mi esposa en su carácter es muy fuerte, ¿sí? Y ella no se rendía porque ella creía que Dios me iba a dar una segunda oportunidad. Ella creía, si yo escucho la palabra de Dios, podría volver a vivir. Por eso, ese día, así peleando, hasta los médicos se rindieron y me dejaron ingresar, y ella sacó esta foto y le dio, y llamando al pastor, el pastor le contestó, le dijo, ¿está con su esposo? Sí, acá estoy. Y el pastor empezó a predicarme, empezó a orar por mí. Y hay una palabra que dice en la Biblia, ¿no? Dice que la palabra de Dios está vivo. ¿Amén, pastores? Dice que está vivo, Él tiene vida por sí mismo. Entonces, así pastor por teléfono, orando, predicando. Hay una promesa que ese año nosotros tuvimos, San Juan, capítulo 11, versículo 41, que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Realmente si uno cree puede ver la obra de Dios, ¿verdad? Así ese día, milagrosamente, aunque tenía 2% de vida, casi nada, desde ese día empecé yo a reaccionar. Empecé a evolucionar 6, 8, 10, hasta que después de 30 días me desperté, 28 días me desperté. Cuando me desperté, la verdad, no tenía noción del tiempo, no sabía cuánto tiempo había pasado, solamente estaba en un lugar todo entubado. No podía hablar porque tenía traqueotomía y después ahí estoy después de 28 días me pasaron a sala intermedia, ahí estoy haciendo fisioterapia, ahí estoy con mi esposa. Y después de ese día, como rápidamente mi cuerpo empezó a mejorar. Y me acuerdo cuando desperté, un médico se me acerca, me dice, ¿tú quieres hablar con tu familia? Hay un video que les quiero mostrar. Y yo no podía hablar, pero le hice seña que sí. Y ese día yo hice una videollamada con mi familia, que ahora les voy a mostrar, por favor. Ahí está, es una videollamada que a mí me ayudó mucho a mejorar mi salud. Hoy pastora me llamó
Ayer me llamó hermana Elsa, me dijo que me haga un estudio y si doy negativo me voy con todos los chicos al terreno. Y pastor me llamó y también me dijo que bueno, que quería saber si yo podía visitarte, si podías recibir visita. Y hoy Karen preguntó y le dijo que no, que todavía no podemos ir a visitarte, que no puedes recibir porque el hospital está cerrado. Pero bueno, pastor nos está guiando y nada, estamos todos tranquilos, sabiendo que pronto vas a volver. Pastor Para está orando por vos. El pastor de África también le llamó a pastor y está orando, le dijo que estaba orando por el anciano de Argentina. El pastor de República Dominicana también le llama pastor. El pastor de Paraguay, de Colombia, de Chile, de Ecuador. De Estados Unidos, el pastor Terry también nos llamó. También le llamó a pastor King y todos los días pastor Par también pregunta por vos. Le pregunta a pastor cómo está el anciano, ya se recuperó. Pastor Par está orando por vos y bueno, eso te quería contar. Acá está Alejandra también. Hola, Pa. Ya llegué. Llegué muy bien. Llegué muy bien, papi. Estamos esperándote. Sí, pastor King te manda saludos y siempre me pregunta. Y hoy me dijo que, hermana, vamos a orar, vamos a seguir orando por ancianos. Y quiero que él sepa que estamos siempre orando por él, me dijo. Por eso quería él también, ¿no? Como ese día que entré a verte, pastor te predicó, ¿no? Y decía anciano. Y bueno, estamos esperando. Sí, te estamos esperando, Pa. Estamos todos muy bien. Estamos muy felices. Ya casi vas a llegar, Pa. Hola. Sí, ese video, después que yo desperté, no puedo hablar, ¿verdad? Mi esposa me dice, los pastores están orando, pero yo no podía hablar porque tenía un tubo aquí en mi garganta. Solamente empecé a llorar. Pero ese día empecé a recibir fuerza para poder salir rápidamente del hospital. Aunque muchos compañeros que estaban en el hospital habían muerto, pero por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, el poder de Dios, salí. Y después, así me reencontré con el pastor. El primer día que salí del hospital, nos reencontramos. Me fui directo. Nosotros tenemos un terreno de 18 hectáreas, estamos construyendo una iglesia hermosa. Y ese día nos encontramos con el pastor, nos abrazamos y compartimos un asado. El asado en Argentina es muy rico, ¿verdad? Ahí estamos con la familia, yo tengo 5 hijos, estoy con mi esposa, ahí estamos comiendo un asado. La verdad, después de esta situación, ahí está el matrimonio de mi hija también, mi hija se casó. Y es una vida llena de felicidad. Dios me dio una segunda oportunidad y también para predicar el Evangelio, amén. Y tuve muchos encuentros en Buenos Aires con personas importantes, con presidentes. Ahí estamos con el presidente de Bolivia que visitó Argentina, Luis Arce Catacora, fue a firmar el convenio con el gas y el embajador de Bolivia me llamó, me dijo, quiero que lo recibas al presidente. Y hicimos un recibimiento en la comunidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, y ahí comimos un asado. Así también nuestro pastor se encontró con el presidente y el embajador. Ahí también estamos con el presidente de Argentina, Fernández, en una reunión que nos invitó. Ahí también estamos haciendo ofrenda floral, también visitó el expresidente Evo Morales, así conectando con el Evangelio también para que reciba la salvación, ¿sí o no? Sí, así me dio una nueva oportunidad de vida y la verdad, nosotros ahora en nuestra vida estamos dedicando a predicar el Evangelio. Ahora también estoy volviendo de muchos años a esta tierra tan querida, tan hermosa que es Santa Cruz.
Y yo deseo también que a través del Evangelio, juntos, así los pastores, los hermanos, unidos, así prediquemos el Evangelio. Sí, hoy también hemos venido con pastor, el pastor que me dio la esperanza, el pastor que me predicó, el pastor que tuvo la fe, aunque toda mi familia ya había perdido la esperanza, pero él tenía la fe en Dios para que yo pueda volver a estar acá. La verdad ha sido corto el testimonio, pues no tenemos mucho tiempo, pero estoy muy contento de conocerlos, de que juntos así, cristianos, unidos por el Evangelio, anunciemos a cualquier tipo de persona. Amén. Sí, hasta aquí quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Los testimonios siempre son para glorificar el nombre de Dios. Amén. Y escuchando cómo Dios ha trabajado en la vida del anciano Melgar, nosotros también escuchábamos la noticia, hemos orado, ¿no? Imagínense cuánto tiempo estar fuera de sí, inconsciente, y muchas personas ya a veces abandonan, ¿cierto? Abandonan. Pero cuando hay la palabra de Dios, cuando hay el siervo de Dios nos da la fe, nos anima, nos hace de repente chocar contra todo pronóstico, ¿cierto? Y ahí es cuando el Señor nos permite experimentar el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Amén, pastores. Yo agradezco al Señor por este testimonio tan grande. Podemos darle un aplauso, ¿no?, al Señor. Bien, ahora tenemos la presentación especial de nuestro hermano Oscar Calderón. Él va a alabar al Señor. Muy buenos días a todos los amados pastores, grandes siervos de Dios, pastores y pastoras. Realmente nos gozamos delante de Dios y delante de su iglesia, porque su iglesia es una sola, la que Él vino a salvar, a rescatar. Amén. Y entonces yo estoy muy agradecido porque quien le habla es un sobreviviente también. A mí me dio 3 veces el COVID y he visto la muerte de muy cerca. Mis 2 compañeros de internación en emergencia fallecieron, pero aquí estoy yo por la gracia de Dios, no por ser mejor, sino lo peor que Dios rescató para que viviera alabando al Señor. Amén. Junto con quiero cantar esta canción que ustedes la saben, está en el libro de San Juan, capítulo 14, el versículo 27. Que el Señor Jesús decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso, aunque yo no sé cantar muy bien, pero no tengo miedo, porque alabo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esta canción en 3 idiomas la voy a cantar. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live, my peace I give.
unto you. 기쁨을 처음으로 알아낸 예수님 만나 이후로 예수님 내게 주신 기쁨을 세상이 결코 잃을 수 없는 신기하기 뿐이라네. Mi paz te doy a ti, una paz que el mundo no puede dar, una paz que el mundo no puede entender, paz para saber, paz para vivir, mi paz te doy a ti. Una paz que el mundo no puede entender, paz para saber, paz para vivir, mi paz te doy a ti. Mi paz te doy a ti. Gloria al Señor. Dios a su santo nombre. Poquito de audio, por favor. No mucho. Hoy canto una canción nueva, la canto de corazón, porque un día en este mundo hay la vida y hay el amor. Me hablaron del evangelio, de un tal llamado Jesús, y pronto sin darme cuenta ya estaba dentro mi Salvador. Jesús te llama mi sanador, Jesús te llama mi redentor, Jesús te llama mi gran amor, Jesús te llama mi Salvador, Jesús te llama mi sanador, Jesús te llama mi redentor, Jesús te llama mi gran amor, Jesús te llama mi Salvador. Hoy vivo para servirle, no tengo otra misión. Soldado de Jesucristo llevando vida con mi canción. Se fueron las borracheras, la farra y el alcohol. Hoy canto en las vigilias, leo la Biblia y hablo con Dios. Jesús te llama mi sanador, Jesús te llama mi redentor, Jesús te llama mi gran amor, Jesús te llama mi salvador, Jesús te llama mi sanador, Jesús te llama mi redentor, Jesús te llama mi gran amor, Jesús te llama mi salvador. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Te invito, querido amigo, recibas al Salvador. No existe un Dios tan bueno y más poderoso que mi Señor. Él tiene la vida eterna, la paz, la felicidad. Él dijo, yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad. Jesús te llama mi sanador, Jesús te llama mi redentor, Jesús te llama mi gran amor, Jesús te llama mi salvador, Jesús te llama mi sanador, Jesús te llama mi redentor, Jesús te llama mi gran amor, Jesús te llama mi salvador. Muchísimas gracias.
Fuerte aplausos. Escuchando el testimonio también del hermano Oscar Calderón, yo un día le compartía la palabra que mi pastor me compartió, ¿no? Me decía, William, nosotros necesitamos la salud para anunciar el evangelio. No tenemos tiempo para enfermarnos, me dijo el pastor, ¿no? De esa palabra yo le transmití, hermano Oscar, no tenemos tiempo para enfermarnos. Si usted se enferme porque usted tiene tiempo para enfermarse, ¿no? Parece algo gracioso, pero esa palabra a mí no me ha permitido caer, ¿no? En ese tipo de situación. De nosotros también así, para avanzar, para anunciar el evangelio, ¿cierto? Queremos aprovechar nuestro tiempo, no para estar en casa, sino para salir, anunciar el evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Amén. Pastores, el invitado especial, ¿no? Para este almuerzo pastoral es el pastor presidente de la misión Buenas Nuevas en Sudamérica. Él es docente de la Escuela Teológica Buenas Nuevas y actualmente está ministrando la misión Buenas Nuevas en Argentina. Voy a invitar al pastor Gabriel Kim. Ayun punjay tukuy bag pastores, pastoras, consiervos, tukuy kankunari husbana pesar de satarikuni. No, pues mana suyas, paishari mana tiempo yo caspa, Argentina pipis, no hay curua shaiko. Sí, su atastaña. Arimando hilas le tacho de shaiko hasta vampis, ruas payata, yakta tajina. Kata ahinat wakichispa. Kanin papis no hay coruaspa ceremonia tak ari chikanta tukuy chaytawani chari kunan semana watikmanta qallaris pallata ruwaita Salon Toquichispa 2000 runas bajo febrero killapi tiempo asunchis CLF Mundial Buenos Aires Pesquiquín lugar llapita Chairaikus Ari Ruaita Gallarispa Hamunkichis Ichari Buenos Aires man Ari Chumanachu Ari Tukan kuna invitas a Kashankichis Tiene lugar Achitumanta Chantapis invitas pa fundador Misiones Nuevas Pastor Oxoparta China Yamantata Coro gracias tapis Ari Paikunakanko Astawan Allinkaj Coro Kay Bachamanta Paikuna Tinkas tapis pa Kay Coros Internacional Italia Suiza Ari Chay Kuna Pipis Alemania Pipis 2015 Watapi Ari Paikuna Ñau Paka Puestos los Spechari Ari Cherekos Nico mejor coro del mundo. Aunque no ringichicho chay coro manta. Ari viva mi patria Bolivia yatakin. Aunque no ringichicho cachita tatakin cochari chay coro pes chay amoyangata febrero que ya pe Buenos Aires man. Quien sap un chay tapaykuna pis presentaspa. Chay manta paykunari llankota kuskamanta viajaspa fin del mundo. Imata fin del mundo ni tamunan. Argentina tiapunichari hype hasta ahorita picashan tukuy América tukuy pachamanta urapi chari kusutikun usuaya sutikun chanta apodontari chaynikun fin del mundo ari chaypi tukuy chakun tukuy ima chaymanta mana son ñankan ñachu Ari gochaman yay kunantian Cherekusnikun Ari
chaykus ningichiraqa kuna testigos hinakankichis Jerusalén, Judea manta, Samaria, chantapis último lugar kama ka hallp'amanta ningichari ari último lugar ka hallp'api evangelio yana chay tata Dios munayni chayraykus chaypi tiapuasunchis kay korankuskamanta concierto del fin del mundo ajinata wakichispa chaypipis invitaspa fundador pay evangelio yananpaq 15 semana kaypapi noqanchispis usuyapi tarikuspa chaypi wakichispa evento taychari sapach isinuanchis concierto ruaspa manacho qankunachikchis Santa Cruz q'añichari q'añiman ari haqaypi kashaspa usuyapi chiri rit'ipis urmamuspa sinch'i chiri ari kay Centro Sudamérica ari mana 15 chinkota mana rijuspa ari coreano pis ari Corea kan invierno pero hasta pis kayman hamuspa kawsaq nikay ari husqankuchu rit'ita ari kuraq ñakanku qanchis chankawatas niq pusaq chankawatas niq ari paykunakus rikusharanku wawaspis kankuman hina ari rit'ipi phawaspa hina ari usuyaman risunchis febreropi ichari ari 15 p'unchayta Buenos Aires pi chaymanta ari chanta fin del mundo rispa usuyaman ari charaykus concierto fin del mundo cororación kuskamanta pacha chaypi invitaspa pastor paypis palabrata willananpaq ari chay tata Dios munaynin ichari tukuynin pachaman evangelio yana tata Dios asqañankunata kicharispa tata Dios hatunmanta bendicispa ari noqapis intikuspa sapa kuti chayman rispa tata Dios waqyashawan ajinamanta chaypi noqanchis iglesiatapis waqarispa chanta misionerota kachaspa familianta ichari ajinata chaypipis predicayta qallarispa paykunapis evangelio yarispa salvación ta hap'ispa astawan allinmanta tata Dios noqanchisman saqawanchis evangelio willananchispaq mana angelesmanchu chiri angeles kanku chaqamanta k'achitas mana paykunamanchu astawanpis noqanchisman kay kamachita saqawanchis chayraykus tata Dios noqanchista yanapaspa tukuy imawan noqapis mana suyaspi chiri kay kama hamuspa tukuy pastores invitaspa kay Boliviamanta ari tukuy pastoresta Buenos Aires usuyakama invitaspa astan hamunkichis ichari ari hamunkichis febrero pipis haqay pi tiempo astawan allinmanta qankuna hanaq pachamarita munankichis ichari sayayninchis hanaq pachapi kashan manaraq hanaq pachamancha ishaspa ari kuskan hallp'akuskan hanaq pacha chaypi kashan Ushuaia ari mana yachankichu ancha k'achita ari chantapis Ushuaimanta tumpa patitapi chaypi Ushuaiqa qocha avión perina hallp'atapis chay atillawaqchistaq astawanpis barcopi chanta Armada Chilena ari autota barco manchuraykuspa 15 chakumintuta narina chanta chay patitapi tumpa patitapi kan llaqta sutikun Santa Cruz tiyoq kaypi Santa Cruz ichari haqaypi sutikun provincia Santa Cruz kikin sutillata chanta chay Santa Cruz pay chaypi sumaq riqsisqa internacionalmente glaciar chaynekta ari tukuy chaynaq ari chullunqasqa chayta riq hamunankupas tukuynaqmantamunku chaynaq paypis noqanchis tiyapuanchis iglesianchis chaypi ruwaspa iglesiata edificiota
Sokta chunkawatas ajina tiempo piñaruans. Imaraikuta ganchis. Imaraykuchis chaypuk matrimonio hamuspa Buenos Aires manta paykuna evangelio uyarispa salvación apispa chanta paykuna wajaspa chanta nagarispa wakin waynastapis apusaspa voluntarios Coreamanta paykuna unkuskamanta rispa ari chanta escenariomapik nucharispa takispa tususpa chayman hamun Camorra intendente chanta intendente paykuna presentashaqtinku Ario aquí en presentación intendente Maki Pastor King. No, halpata donde te ni kaipi. Kaipi wainas pa. Gankuna wakichichis nispa. Chantana pachin nispa. Nada voy a ser kichis. Ari naga mano cheratito querer ganicha. Naga pachin era ni fes. Ari pastor noga. Taipatadana sakai actividad rekai vainas kai pika kunapa nin ashka vainas kai pi urmanko vicio mandrogama ashkas pi sueño chikulanko tag ari lugar achito pis hasta wan pis pikuna chachakra pi causa kuna mana kusis hachukan ari mana evangelio pita kusis kan mangari Tukuy provincia Ari Ushuaia Chay Santa Cruz de Chay Pipis Karuna son chikun imitan aktap son chikulanko Chayraikos Argentina pi suicidio pakay parte del sur Chaynekpi Chaypi kasuanyunku Chayraikos chay intendente natanispa Chanta apache ni yargani chanto huatamanta resolución loxispa chanta halpata rihuchispa ari chanta naga ari roanay carga chaynekpi ajinamanta chanta Buenos Aires manta gaiman mashka tiempata rikuñachangishu 15 chunka es que ni horasta ari manegas paya Mana ni mari kawarispa ari samarispa ya manejaspa ari 15 chunka iskenio horas da tardas pa Buenos Aires manta hagaykama ay no más kakutis darispa iske chunka kutis tachina mana no galla chanta pes hermanos da Buenos Aires manta apusas pa ruana pa chanta pes ari material hagapi mana material kanch Ari kan rumi, hype, ladrillo, huascuna mana cancho, Chayraikos Buenos Aires mantat, tukuy ventana, cerámica, tukuy chaykuna tapas pa, chaynekpi kachito lugar ruaspa, iskaypi suyota chanta instalaciones, chantes que watata hina tardas chaypi ruaspa hasta apritata ruarpa, echan yo siempre kutaha aprita ruayko, ari hagaypi kan kawaira. Pikuna chayang angko chaypi paykuna apuritata wasanko tumuita manaranko Chayraikos apuritata ruarispa Chayraikos kuska manta Ari chayña glaciar chamari chaypi kan uj edificio Omer edificio kachito Chaypi qalqasqa kashan Iglesia Misi Buenas Nuevas Fundación Ayuayef chay llaqta sutikun Piedra buena, ay no sé Ari chanta chayrumi ancha sumaq Chayraikos chayruman tukuy sutinta imachuraspa Yachankichis shimaraykutanaqa kayta willaykichis Ari qankuna munankichay haqayman hamuspa chaypi qapakuspa Noqa tukuy Ari chaypi wakichiyku qankuna qapakunakichispa Hasta wampis Ari mana no haya paxi charicha edificio no pusakani ashka drogadista ari voluntarios tapsogias paga pilan kananko pa pita hamunko alguien yak eno shamunko mana chari pikuna chamana yak eno shikanko paikuna hamunko pikuna chamana nyawasinko pik khapakima kuna paikuna hamunko chayraikos wainas pis no pusa ni paikuna drogaditos chunkawatas hina Ari Argentina pi is chunka es que ni manta pacha paikuna dragonko
chanta que soy na samoranku provincia mata gabilan kamita bananispa ari chanta na paykunata hawaspa ay paykuna son vigina yere ari tullitos chanta uyampis yana ñawimpis pubuka ari chanta sancha tullunwan ayqaraw aynalla chantani ujuayna puñala sakasanin hospital mantayqamusqa chanta ujninta kimsa kuti onchikumunaspa mana atisqacha ari ajina runas hamurqanku mana allin kawsayniyuqchu karanku chanta paykuna tapaspa kinsachun iskay niqurasichari chanta iskay 15 horas nuqapa qawarispa yachaytmas imatataq ruwashanku cierto puñunanku tiani chari asnos paykuna ajinata qawamushawaranku chantanaqa mancharikuspa qankunaman puñuychis chanta qawarispa paykuna aynota qawamuspa mana paykuna puñunkuchu ajinata qawarimuspa chanta ari chofer manespa imaraykutaq paykuna mana puñunkuchu nuqas mana shatinchis paykuna drogata uyashanku nin ari chanta hina paykuna rispa ari qankuna yachankichis imachus yuraq chay mijunaman churati problema kanchari kachi ari mana ashka mijuna hinachu azucarpis ichari imataq chanta harinapis hinallataq harinapis allinchu manachu allin ari chaypis pero misk'i chanta uwaqpis arroz navis que adicto arroz charikus ñawisni ajina qhipaku qankunata t'anta mijuspa ajina k'achitas kankis chari nuqa arroz mijuspa ari ñawisni arroz ashka mijutin rayasqa hina qhipaku ari nuqapis chanta gustawan arroz blanco ari charakus paykuna asientonkuta revisaspa chanta masq'aspa astawan mana karachu ari ima yuraqpis chantana paykuna tapaspa chanta paykuna construcciónpi paqarin palabrata uyarispa ch'isinpis palabrata uyarispa ashkata palabrata paykunawan parlarispa chanta paykuna evangelio palabra sonqonkupi hap'iyta qallarispa chanta tigrasa karanku chanta 15 killamanta paykuna Buenos Airesman kutimuspa chirinayta mana astawan llank'atirankuchu charaykus kutimuspa chanta paykuna kutimuptinku nuqa mana paykunata riqsiyatirqanichu wajinas kasharanku nuqa paykunatapas 15 zombis karanku ichari chanta paykuna kutimuspa hasta wirita kaspa chanta tia sobrinos qhawariq waturiq riqtinku paykuna waqaranku imarayku sinch'i tiqrisqa kasharanku paykunapis kikinkupash machrikuspa que chunka kinsayuq ajina chay watamantapasha drogata upiaspa mana wirayatirankuchu chaykus tullitus kaspa chayraykus paykunapis mancharikuspa astawan k'achitus kasharanku chanta ukninkuwan nuqa parlarispa nuqa tapurirani qan
Noqapaqpis mana noqa arrosta mikhuyta saqayatinichu. Mana mikhunichu noqa phiñakuni. Ay, mana ganasni kanchu. Ay, noqapis. Ari noqapis kani adicto arroz blanco chayhuni. Mana mikhuni chay, mana fuerza kanchu sayk'usqa ahinalla. Chanta arrosta saqena, droga saqena, mayqantaq astawan difícil. Droga astawan difícil chiri. Astawanpas paykuna manaña uyarankuchu drogata. Chanta noqa nirqani, watamantaqa sikiman kutita munankichu. Chay wasinku chay barrio. Ay, tukuy drogadito. Qan kutita munankichu. Chanta paynin mana noqa kutita munanichu. Manachu watamantaqa uyayta munanki chay drogata. Ay, wakin kuti arinin. Asam siempre kuta mana kutinkichu. Chantanin. Paykunani waranko, pastor. Noqa chay kusikuyta mana chinkachimunanichu. Mana chay kusikuyta chinkachimunanichu. Ari chay droga niqta noqa mana ñakrayta munanichu. Noqa ni kutillatapas narqanichu. Ama ujiankichu drogata, marihuanata, ni kutita, alcohol, ni kuti ay narqanichu. Noqa yacharqani chay palabra mana sirvinchu nimapaq ichari. Ari chay mana allinchu. Paykuna chankuña chay mana allin kasqanta astawanpas mana saqayta tinkuchu. Chayrakus paykuna kallpayuq kaspa chay droga munayninta atipara. Maymantataq chay kallpa hamun? Tata Dios manta sonqonku junt'asa kaspa kusikuywan allin kawsaywan chaypi noqa reparakurani ari mayk'ata agradecen mayk'aqtaq kusisqa kan Tata Dios niqta chay niyta munan tiyapun anticuerpo atipanapaq chay hucha tentacioninta hucha munayninta chayraykus mana necesitanchu. Mañana bisuyjita saqay, ama huchallichu, hinata astawanpas paykuna anticuerpo tiyapun sonqonkupi chay kallpayuqña kanku atipanankupaq. Hinachu manachu. Ari anticuerpo chay sonqon chay sinchi allinmanta. Matrimonio imaraykutaq qosan warmin ari sumaq kawsashaspa iskay ninku kusisqa kashaspa ari urmanchu manachu ari mana kusikuy kanchay mana kusisqa kashan qosanwan chay warminwan chay kutipi karunchakuytawan ari chaypi hucha churakuspi chaypi huchallin chanta ari engañaspa hinallataq kawsayninchispis noqanchis Tata Dios Juan ari anticuerpos tiyapan chay hucha munaykunata chaykunata tipaspa imaynatataq Tata Dios noqanchis yachachuanchis nihayk'a Tata Dios niwanchischu amaña huchallichu hinata ichari noqanchis mana huchallinanchista astawanpis chaqamanta chay yachachiwan ama huchallichu ari mana kallpan kanchu chayraykus chay huchaniqta urmachisqa kanqa chayraykus Tata Dios pay ari ama huchallichu ninanti Tata Dios junt'achiwanchis sonqonchista kusikuywan agradecimientowan ichari amén ari chanta sonqonchis agradecida kashan kusisqa kashan Tata Dios niqta chay tiyapuanchis anticuerpo kallpa atipanapaq tukuy kay hucha munaykunata ichari ari noqapis kunan agradecida kaspa ari noqapis kunan palariyta munani San Juan capítulo pusaqmanta pacha imata sutikun chay warmi samaritana nin mana samaritanachu imataq sutikun ari mana kaypi sutinla sinchu nillan
kuchichakoyo qhencha warmi ajinallanin aripay kay warmi ajina imraykutaq pa kay warmi hushallikun aripay kasarasqa kaspa imraykutaq kuchichakun kusisqachu kashara agradecesqachu kashara mana kusisqachu kasharqa qusangwan ichari chayraykus sonqon ari kusiwan hunt'asqachu kasharqa mana kusiniyushkarqa ari mana kusiniyushukarqa chayraykus yachaspa chanta kuchichakuypi tari hap'ichikuspa pay rumiwan ch'anqa sakanakara astawanpis chay yachaspapis pay kuchichakurqa ari ñawpaqta pay ari kuchichakuspa noqa mana hap'iwanqankuchu nin ari chay yuyayninman hina kawsaspa chantapis pay nirataq kusisqachu karqa chayraykus qhatatisqa karqa huchan niqta ichari chayraykus runas ari payta hap'iytawan Señor Jesucristoman apamuspa chanta Jesucristo templopi kashatin templo uj lugar ichari discoteca tusunapaq ichari ajinachu imapaqtaq cantina uyanapaq ichari aswanpis templo imapaqtaq Tata Dios yapaychanapaq imaraykutaq chay templo ruwasqa karqa Israel ayllu chay tiempopi Tata Dios munayninniqta Egiptomanta paykuna lluqsimurqanku chanta chay ch'inpampata hamushaspa Tata Dios paykunaman kamachirqa kay mandamientosta ichari chunka mandamientosta tukurin mandamientos mashkata hangrachankichu 613 mandamientos Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números chay tawa librospi Bibliamanta ari chaypi parlashan 613 mandamientos aswanpis niyuq runa hunt'aytatispa chantañapakaq p'unchay ari Moisés iskay tablas ruymanta apamuspa chanta ari leyta pantaykuspa ari manera Jesucristo nasikshatin 1494 chaypi Moisés iskay tablaspi mandamientosta hap'ispa chaymanta 1500 watapi niyuq runapis kay mandamientosta Tata Diospa mandamientota hunt'ataranku chaykus Romanos capítulo 15 pi mana kanchu chaqan runa niyuqllapis mandamientos hunt'aspa niyuq runapis ari Tata Dios kamachirinta hunt'atinchu nin chaykus Bibliapi nishawanchis ari chanta Tata Dios nin watiqmanta Moisés ucharinanta chanta Moisés ari chanta paykuna mancharaku chaymanta Tata huchamanta limpachasqa kanankuta chaykus chay iskaynin tablasta p'akitawan chanta chay becerro de oro chanta hak'urpaspa chayta uhyaracharqa ari chay yaku orimanta ajinamanta ari mana ari yacharankushu huchasninku pampachasqa kasankuta chayraykus imatataq ruwarqa sapa ugninku kuchiyuta urquchanta paykuna purunchispa chayraykus ashka sonchisa karanku ni chaywanpis yacharankushu ajinamanta huchasninku pampachasqa kasan chayraykus Tata Dios nirqa watiqmanta wicharinanta chanta Moisés watiqmanta kay monte Sinaí chayman wicharispa chaypi Tata Dios watiqmanta ari kamachispa mandamientosta kunankutipi ari manaña mandamientoslatachu hinamanta tawa p'unchay tawa ch'isi ajinata Tata Dios Moisés riqchispa tabernáculo hanaq pachapi kashan chayta ishari chayraykus sinch'imanta Moisés rijuspa imaynataq chay toldo acirosqa chayta chanta chay niqta Israel paykuna challikuhtinku huchasninkumanta pampachasqa kaytaranku chayraykus wakichispa kay tabernáculo hallp'api mana allinmantaraqunchik chari kay
tukuy ari kay chawpi manchuraykuspa kay tabernáculo toldo wasita kay toldo wasinekta tukuy ninkumanta pampachasa kanankupaj ari kay tabernáculo kara toldo wasi llantu hanaq pachamanta ari kay Hebreos capítulo pusaqpi nishawanchis pikunacha ari yupachaspa llantu llata ari kaypi palapa Moisés hora kay toldo wasita hanaq pachapi kashanchihan kaqti charichanta ruwaspa kay pachapi ari kayta qawarispa forma utensilio kay toldo wasimanta tukuy imapis tiyapun ari kaypi imaschu kashi tabernáculo miyaykuspa ñawpaqta rijunchay altar de Jehová chantis kay kaqta fuente de agua quince kata calderero ari chanta arca de Jehová ari qawarispa kay ima formataq cruz hinachari ari chanta hanaq pacha ari llantunta ruwaspa kay pachapi kay tabernáculo chaqamanta aparechan Jesucristo nekta chanta altar de Jehová nita munan a Jesucristo ñak'arinan fuente de agua kay purificación santificación chanta candelero ninnawa kani k'anchay kay pachamanta Jesucristo palashan chantapis kaypi ari kay tata Dios plata juicio chanta qhawariyasanta Isel ayllu paykuna huchallikuspa mana hunt'aytis palayta imaynamantataq paykuna huchankumanta pampachasaq kanku kay toldo wasipiri Ari lasnaqtawan samamantarejkuspa astawanpis ari Levíticopi
Ari chanta gruna mahana khod atispa chanta paimana tatronan tia huchamanta pampacha sakanampa ñawpa tahmunan tian derrota hasta ampes alguien kahta mana nima panteneota derrota chanta chaita sacerdote mampusaspa Ari chanta Hola costumares pa maquinta churas pa hasta ampistates nin es que ni maquinta churas pa huchas nin pasas rakanga kai o pas cochem chegas que capítulo 1 pi ari manaraj wanchas pa holocausto es que maquin churantian chay es que maquin churas pa chay necta pasanantian ari no chanta pasas pa Ari chiracos lepitico pipis chunga sohtoyoq pini shawanchis chanta maquinta churaspa kay ofrendaman chay pitukuy huchasnin ari pasasakanga imanamantataq pasanman huchanta ari maquinta churaykuspa churaykusnin aron iskay maquinta churanga ofrenda maman chaypi willanqa tukuy huchata Israel pata ari imanataq iskay maquinta churaspa chanta chay maquin ari chay si chayllaymanta ari kay pinishanta chiri chaymanta maquinwanta ari chayllawarta ñawpata memanta antian mashkata waktanri kutawa icharitawa ari kunakuna wawa warmis qaris tukuy ishari ari chayraykos Jeremías capítulo 5 qanchis niqpi versículo 1 versículo kaypis imanta parashan ari kaypi nishallantaq Jeremías capítulo pinishan Judaqta hulla qalhasakashan sincero ari chantarwaspa kay cuernos del altar chanen Judaqta hushan Israelpata hushan ari chanta altar pata waqtampi hucha qalasakashanin pendrive USB chiquito chari megabytes terabytes yaykuspa ashka archivos ari uña silunchis chiquito chari hasta ashka información chayman yaykuspa tawa cornos altar pipis hucha tukuy pachamanta chaypi qalqasakashan
Ari kaypi chanta ari llawarwan ari pintaspa ajinamanta charitamuna llawarwan hucha junt'asa kasanta chari imaraykuchus kaypi nisha kaypi pichus sagrata ruwaqqa qhapaqyasqa rich'akun chay mana paypa runtusnillanta uqllakapuq hatunman ari llawarninwan ajina tukuy huchata ari llimpuchaspa ari chanta Israel ayllupi sapa kutaykunamanta huchasninta llimpuchaspa aswapis nija k'aj huchankumanta chayamanta pampashas qhidrankuchu imaraykutaq kaypi nishan mana chayqa ari kaypi parlashawanchis ari noanchis manaraq ruwashaspa kay Boliviapi imatataq ruwankis condominio ari hatun lugar chaypi ruwakun Coreapi 2000 metros cuadrados ari 1000 metros cuadrados ajina ari bañoyuq esquesilaq ajina tarihuchispa kay gustawan chanta chaypi pagaspa qallqakun chay qallqawantaq paykuna ruwanku ari llantunpis kikllantaqa imanas chayqa kaqpata chanta kay modelo kay pachapi kaq toldo asiniqta ari riqsitatispa hanaq pachapi chanta kay hallp'aniqta riqsiatispa imanatataq huchasnin llimpuchasqa katispa wiñanintinpaq astawan llantunta nijay k'aj huchamanta pampachasqa atispa chayrakus nistan aswan allin ari mana kay pachapi pampachaskanqa huchas aswan sanaq pachapi chayrakus karqa chayrakus Jesucristo hamunan karqa huchasninchista pampachananpaq Jesucristo mana imapaq shamunqastampis huchasninchista pampachaq sutinta kanqa Jesus nishan imaraykutaq nin ari chanta pay wawan naschikuspa chayta sutichanqataq Emmanuel ari pay naschikuspa pay salvanqa llaqtanmanta huchasninmanta nisha ari chanta huchasninchis llimpuchasqanpaq chay holocaustopis kanman hina aswanpis Jesucristo hamuspa wañuchisqa kananpaq ari chanta hinamantaqa Jesucristo ari pay ofrenda kanantin mana nima pantayniyuq chayqa huchayuq kaspa niskuspa chanta Virgen María niqta cuerpunta mañakuspa Jesucristo nasikuspa mana adanklachu